Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, damos inicio a una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer, todos los editores de la revista. Estamos contentos de poder charlar con Alejandro Grimson. Hola, Alejandro, te saludo formalmente. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Está también conectado Juan Manuel Iglesias, que es otro editor de la revista. Te presento rápido, Alejandro, igual creo que ya todos te conocen. Alejandro es doctor en antropología, investigador principal de CONICET, tiene una larga trayectoria académica, es profesor titular en UNSAM, fue decano en esa universidad, ha recibido el Premio Nacional Bernardo Hussein, ha dictado numerosos cursos y conferencias internacionales, tiene una larga producción científica en libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Y como tenías un rato libre, te estás desempeñando ahora también como asesor presidencial, ¿es así? Es así. Bueno, muchas gracias por este rato. Queríamos charlar con vos porque editorialmente en la revista nos proponemos trabajar el entre. Y pensamos el entre como un campo de tensiones, como un intervalo que pone en relación términos diferentes. Y queríamos hablar sobre el entre, el afecto y la política, términos que pudimos rastrear en uno de tus libros que tengo acá, no sé si se ve ahí, yo voy por la sexta edición, impresionante. Y quería preguntarte entonces primero por el título, porque sobre peronismo se ha dicho y escrito mucho, y vos rescatás un significante que forma parte del decir cotidiano y lo restituís como pregunta abierta en el título. Sí, la pregunta o sea, el título es una invitación a pensar, a analizar, a pensar un movimiento político decisivo de la Argentina desde hace 75 años, en sus distintos momentos, en sus distintas versiones, en sus distintos contextos, en sus distintas vertientes, ¿no? Entonces, un poco siempre aparece la cuestión de si el peronismo es algo sencillo, simple de definir, o si, bueno, un poco de todos esos que hay adentro también de lo que yo llamo los peronismos, en el sentido de que hay una pluralidad que se despliega en el tiempo y también en cada contexto histórico siempre hubo heterogeneidades del peronismo. Uh-huh. Tu pregunta es por el peronismo, no por el partido justicialista. Hay algo en el peronismo que excede lo meramente partidario. ¿Ahí entra el lugar del afecto? ¿Cómo lo pensás eso? El peronismo siempre pensó a partir de cierto momento, porque en realidad en 1946 Perón gana las elecciones con el Partido Laborista, la Junta Renovadora Radical. El Partido Justicialista se crea como herramienta electoral mucho después y bueno, en general siempre fue pensado el peronismo como algo que iba más allá de un partido y que era parte de un movimiento nacional. Eh, Efectivamente, todo el libro está planteado sobre una relación de que no hay manera de entender la política si no es incluyendo a las emociones, a los afectos, a los sentimientos, y eso no es algo propio exclusivamente del peronismo, sino que también en el libro muestro que también es propio del antiperonismo. Obviamente que son situaciones distintas, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda de que es imposible entender la política ni en el 45 ni en el 2020 si uno hiciera abstracción de las emociones y de los afectos que despierta. Sobre eso quería preguntarte, porque se dice acerca del sentimiento peronista, ¿no? Los peronistas cuando hablan de qué es el peronismo suelen aludir al sentimiento. Hay casi que una exaltación de ese componente afectivo.
que a la vez es muy rechazado desde el liberalismo, ¿no? Que tiende a extirpar el campo afectivo por considerarlo irracional, extirpar al otro, al liderazgo del otro. Entonces, ¿cómo pensar el campo de las pasiones justamente en ese antagonismo? Una referencia a un líder y el liberalismo. Efectivamente, si uno le pregunta a un militante peronista qué es el peronismo, es muy probable que responda es un sentimiento. Digamos, ahí, por ahí está enfatizando esa respuesta a una distancia respecto de otras pretensiones de definición abstracta en términos de campos ideológicos fijos, ¿no? Y obviamente que tiene que ver con una idea de pertenencia, de colectivo, de liderazgo. Pero justamente como te decía, una de las cosas que yo muestro es que vos no podés entender en absoluto ni la sorpresa, es decir, pero yo esto no es algo que afirmo, sino que lo encuentro en los textos, cuando ellos analizan distintos momentos del gobierno de Perón, cuando ellos analizan sus pasiones en el apoyo al golpe de Estado de 1955. Y es, digamos, en ese sentido, para poder entender la relación entre emociones y política, es muy, digamos, no es algo muy difícil en la Argentina de hoy, porque vos podés pensar todos los sentimientos positivos y negativos que despierta, por ejemplo, Cristina Kirchner, ¿no? Claro, yo entiendo que hay muchísimos argumentos racionales quiero decir, no que tengan razón, ¿no? Hay argumentos muy concretos en favor de Cristina y de todos los logros de su gobierno, después están todos los que argumentan, por ejemplo, sobre causas que no han sido comprobadas por la justicia. ¿De dónde sale esa presunción? Se supone que justamente lo que sería fundante de una sociedad liberal en un sentido estricto, no estoy hablando ni a favor ni en contra del término liberalismo cuando digo esto, sociedad liberal, digo, es lo que dice la Constitución argentina, que es la presunción de inocencia de todos. Pero bueno, eso tampoco es algo del 2020, o sea, eh, todos los sentimientos de adhesión que despertó Cristina y todas las cuestiones de rechazo visceral se remontan a una larga historia también de la Argentina, por ejemplo, cómo podría conceptualizar a alguien la expresión viva del cáncer si no es a través de un sentimiento, de una pasión de odio. Entonces, bueno, hay una larga historia del odio también en la Argentina que es necesario trabajar, reflexionar sobre ella, y es una historia que está muy presente hoy en día. Vos en tu libro ubicás que el peronismo es un rechazo al europeísmo y toda la construcción que hay sobre la civilización blanca evolucionada, y planteás, me parece que viene en relación a lo que venías diciendo, que no se puede pensar el peronismo sin el antiperonismo, o incluso que si el peronismo es una reacción a eso, ¿hay antiperonismo antes que el peronismo? ¿Cómo es eso? Claro, lo que yo digo es antiintuitivo, ¿no? Porque se supone que primero surge un algo y después puede surgir una oposición a ese fenómeno. Lo que yo planteo es que, bueno, en la Argentina se había formado ya de fines del siglo XIX de manera creciente todo un imaginario nacional muy centrado en la ciudad de Buenos Aires, muy centrado en un área, diría yo, incluso de la ciudad de Buenos Aires, representando a las clases medias urbanas, a la movilidad social ascendente, y bueno, las élites económicas y políticas que representaban ese proceso no supieron, no pudieron, no quisieron desplegar una política que incorporase a las grandes masas de trabajadores que estaban desplazándose del campo a la ciudad en parte y que estaban siendo protagonistas de un proceso de industrialización que se inició
aproximadamente a mediados de la década del 30, ¿no? La industrialización sustitutiva. El hecho es que las élites económicas y políticas no tuvieron un proyecto para incorporar a esos sectores, y el peronismo, a mi juicio, surge como una consecuencia del fracaso de las élites económicas y políticas argentinas. Y en ese sentido, digamos, si bien obviamente que el antiperonismo, estrictamente hablando, con nombre y apellido solo surge después, ese proceso venía de muchas décadas atrás. Entonces, ¿qué es lo común, digamos, si el peronismo es lo otro? ¿Qué es lo común al peronismo? Porque hay un rasgo que vos destacás respecto del campo heterogéneo del peronismo. Pero la identificación es como un todo unificado. ¿Es acaso entonces el antiperonismo lo que bordea, lo que delimita el campo del peronismo? ¿Se lo puede pensar así? Sí, durante mucho tiempo diría que sí. En realidad, digamos, en los primeros capítulos, cuando yo analizo el surgimiento, digamos, lo que trato de mostrar es efectivamente que, digamos, bueno, Perón había otorgado y había acordado con los trabajadores una cantidad de derechos en los años de su gestión, y en realidad hubo una oposición muy fuerte de los sectores del comercio, de la industria, de los sectores patronales, a esos derechos, a lo que ellos llamaban la política social del gobierno. Y de alguna manera el peronismo empieza a surgir a partir de una reacción como una defensa para preservar esos derechos. O sea, empieza la movilización después de la declaración de junio, y, digamos, estalla la movilización después de la detención de Perón. Entonces, uno lo que ve en ese proceso del año 45-46 es que no había una unificación previa de todos los trabajadores, sino que la unificación se produce a partir de esa polarización política generada por la reacción de las élites económicas o de los partidos tradicionales que rechazaban esos nuevos derechos, ¿no? Bueno, después hay distintas situaciones. Uno puede ir a, no sé, el 73, donde tenés una situación, podés venir a una situación más reciente. Si vos te ubicás en el año 2019, es bastante obvio que el peronismo se termina unificando contra el proyecto oficialista de aquel momento, en contra del gobierno de Mauricio Macri y de sus políticas económicas. Entonces, efectivamente, yo creo que en este caso, en el último caso, digamos, el macrismo fue como un curso acelerado de qué es lo que sucede en la economía y en la sociedad, en el tema del endeudamiento, en el tema de la pobreza, cuando gobierna un proyecto neoliberal en este momento del siglo XXI. Justo en esta línea, ¿no?, que estás planteando, ¿no?, como diversos peronismos que uno puede ubicar a lo largo de los años, yo quería preguntar en relación a si la ausencia en el exilio de Perón, ¿sí?, esos 18 años de proscripción del peronismo, ¿no?, si eso refuerza, de un modo, redobla el sentimiento peronista entre dos, ¿no?, que vos señalaste recién, ¿no?, entre el 45, ¿sí?, la movilización a la plaza, el 17 de octubre, y la vuelta y el regreso de Perón en lo que se llamó la masacre de Seiza, ¿no? En ese tiempo, la ausencia de Perón, ¿no?, moviliza a toda esa gente para ir a recibirlo a Ezeiza. ¿Se puede pensar ese momento como resignificó el sentimiento peronista? Mira, bueno, los 18 años esos obviamente que tienen distintos momentos. Yo te diría que hay un primer momento muy claro que es lo que se llama estrictamente la resistencia peronista, que es lo que se produce inmediatamente después del golpe de Estado y hasta la asunción de Frondizi aproximadamente, que es un momento donde no hay una conducción clara, digamos. Perón
al inicio, digamos, de la resistencia, cree que es factible, junto con John William Cook, que digamos, el golpe dure un tiempo relativamente breve y que Perón pueda volver a la Argentina rápidamente, comparado con 18 años, ¿no? Después de eso ya viene el acuerdo con Frondizi, viene digamos, toda una serie de situaciones, pero me parece que cuando miramos el 73 lo que estamos viendo es cómo los distintos fenómenos que se van desplegando en esos años confluyen con una transformación de las clases medias y de los posicionamientos políticos de las clases medias. ¿Por qué? Porque lo que vos ves es que los hijos de muchos antiperonistas del 55 terminan siendo protagonistas o terminan peronizándose, por decirlo de alguna manera. Hay un proceso de peronización al revés de lo que quiso la llamada libertadora o fusiladora, ¿no? Desperonizar el país. Ese es el objetivo. ¿Qué lograron? Peronizar a las clases medias. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que el antiperonismo, cuando gobierna, termina siendo una fábrica de peronistas, ¿no? Porque, digamos, termina aplicando políticas económicas y políticas represivas y políticas antisindicales y antipopulares que terminan generando una... Bueno, y en ese momento, efectivamente, se produce una confluencia de distintos sectores del peronismo, si querés, de raíz más sindical, de raíz más ortodoxa, con nuevos sectores que se están peronizando en aquel momento, ¿no? Está bien. ¿Pensás que ese peronismo lo retoma de alguna manera el kirchnerismo? ¿Algo de ese antagonismo entre peronistas, antiperonistas, puede ubicarse en algo del kirchnerismo, antikirchnerismo? ¿Hay algo de ese sustrato que pasa de un movimiento al otro, si se puede pensar así? Sí, en un sentido sí, digamos, digamos, hay que también volvemos a esto, digamos, si uno toma desde 2003 en adelante, bueno, vos tenés un primer gobierno, digamos, de Néstor Kirchner, donde no hay una identidad kirchnerista fuerte, ¿no? La identidad kirchnerista, en términos más intensos, va a surgir. Vos pensás que en esos primeros años estamos hablando de lo que se llamaba la transversalidad, que era tratar, digamos, este intento de Néstor Kirchner de estructurar más una coalición de centroizquierda y otra de centroderecha en la Argentina, etcétera, ¿no? Después del conflicto del campo, empiezan a reestructurarse las cosas de otra manera. Primero porque se da un salto en la polarización política en Argentina, y en ese sentido las dos identidades que vos mencionás, tanto el kirchnerismo como el antikirchnerismo, cobran, digamos, ocupan el centro de la escena política. En ese sentido, un poco lo que... Hay toda una discusión casi inabarcable, inacabable, sobre si el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI, si el kirchnerismo es el kirchnerismo, ¿no? Si todos los kirchneristas son peronistas y todos los peronistas son kirchneristas. Yo en el libro un poco trato de plantear que hay una suerte de intersección, como nos enseñaba geometría en la primaria, ¿no? O sea, hay un conjunto que son los peronistas, muy diversos, múltiples. Hay otro conjunto que también es diverso, que es el kirchnerismo, y digamos, esos dos conjuntos en gran medida están superpuestos, y en algunos momentos están completamente superpuestos, y en otros momentos pueden no estar completamente superpuestos, depende un poco de los momentos, eso puede ir cambiando en el momento histórico, ¿no? Te quería preguntar por los liderazgos, porque nosotros en psicoanálisis tenemos la referencia ineludible en el momento de pensar masa y liderazgo de psicología de las masas, de análisis del yo de Freud, y ahí se explica la consistencia de la masa por la ligación afectiva al líder. ¿Cómo se piensa esto en el embate neoliberal que más bien tiende a cuestionar los liderazgos, los personalismos,
se escucha el discurso bien despolitizador que más bien tiende a reducir la política a la gestión o la administración o la técnica desapasionada. Y también en función de eso, y pensando en la actualidad, y por ejemplo en las marchas anticuarentena, que son movilizaciones que no responden al llamamiento de un líder, sino más bien se presentan a sí mismas como siendo autoconvocadas. Entonces, ¿cuál es el lugar de la política ahí? ¿Cómo se hace para construir hegemonías sin liderazgos? O cuando imperan esos discursos más bien despolitizadores, desautorizados, digamos, no avalados en el nombre o en la autoridad de ningún líder en particular. Bueno, evidentemente si uno piensa en Perón, en Eva Perón, o más acá, más cerca de Néstor Kirchner, en Cristina Kirchner, está pensando en liderazgos muy fuertes, carismáticos, con distintas características, y yo realmente si hay algo en lo que no creo, nunca creí, y sigo sin creer, es en toda la cuestión esta de los grandes relatos posmodernos. Hay una paradoja, ¿no? La posmodernidad dice que murieron los grandes relatos, pero propone otro gran relato, que es el gran relato del fin de la política, el fin de la historia, del fin de los grandes relatos. Lo que uno ve hoy en el siglo XXI es que hay un montón de relatos. Por supuesto que hay una enorme dispersión, pero vos ves que hay liderazgos progresistas, hay liderazgos populares y hay liderazgos de derecha. Si vos entras a distintos lugares del mundo a analizar fenómenos de los últimos años, es obvio que hay distintos tipos de liderazgo y distintos tipos de afectos que están circulando en esa relación. Tampoco, digamos, yo creo que en los procesos políticos latinoamericanos, si uno los mira en términos históricos, es evidente que los liderazgos cumplen un papel, y al mismo tiempo uno tendría que decir, bueno, para aquellos que creen que la hegemonía del poder con mayúscula es algo invencible, está lleno de ejemplos de cómo en distintos momentos históricos los pueblos latinoamericanos lograron vencer, imponerse, imponer gobiernos de esos líderes, por ejemplo, o esas lideresas. Al mismo tiempo, para aquellos que creen que la política se reduce exclusivamente a eso, también está muy claro que muchas veces eso ha resultado insuficiente para sostener procesos políticos más allá de momentos específicos, ¿no? Entonces, quienes tenemos un compromiso ético, político, con las grandes mayorías, con la visión latinoamericana, con una visión de mayor igualdad, mayor democracia, mayor justicia, tenemos la responsabilidad de aprender de los procesos históricos y mirarlos con el cuidado que merecen, porque nosotros también somos seres humanos y como tales tenemos que ir incorporando las experiencias históricas para poder construir de manera más sostenible en el futuro proyectos que logren perdurar, ¿no? Tomando un poco esto que planteás, ¿no? En relación a la región y a la actualidad, 18 años de proscripción del peronismo. Hace algunas semanas atrás proscribieron también a Evo Morales y a Rafael Correa de las distintas postulaciones a presidencia. Hace unos se bajó la Añez en Bolivia, ¿no? Diciendo abiertamente que era en nombre de la libertad, y también dijo de que era para que no gane el partido de Evo Morales, ¿no? También lo que pasó en Brasil, ¿no? Con Dilma, hace unos años. Digo, estas situaciones que crean nuevas tensiones, pueden pensarse como una manera de institucionalizar estrategias diciales o destituyentes, ¿no? En el marco de gobiernos democráticos. ¿Cómo lo pensás eso? Sí, obviamente que, digamos, si uno mira lo que sucedió con
en Paraguay con Lugo, después con Dilma, como decís, o después con Evo, en Honduras. Evidentemente ha habido procesos enormemente graves, muy distintos de cómo se daban los golpes de Estado clásicos del siglo XX, ¿no? Muy distintos en su forma, ¿no? Muy distintos en su forma en el sentido, digamos, de como golpes parlamentarios o distintas situaciones. Yo creo que eso responde a una situación de enorme inestabilidad en términos de que, digamos, hoy por hoy no termina de ser factible en estos países que las Fuerzas Armadas tomen en sus propias manos la interrupción del proceso, ¿no? Pero evidentemente van buscando intersticios en situaciones políticas para quebrar la vida institucional. Entonces, bueno, es parte de la complejidad enorme que tenemos en el mundo de hoy. Ahora, a mí lo que me parece que es muy importante es ver cómo todos esos procesos, igual que los movimientos anticuarentena, igual que el golpe del 55, igual que esos 18 años de proscripción, todo esto que estamos hablando, siempre se hace todo eso en nombre de la libertad, de la democracia y de la república, es impresionante. Los que meten jueces por decreto en la Corte Suprema dicen que son más republicanos que los que hicieron la mejor Corte Suprema de la historia argentina con el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Los que derogaron leyes fundamentales por DNU dicen que son más republicanos que los que mandaron todas las leyes al Congreso de la Nación, como en el caso de Cristina Kirchner, se sometió a todas las decisiones del Congreso de la Nación, mandó todo al Congreso de la Nación, ¿no? Ahí hay algo para estudiar, porque hay mucha gente, digamos, quizás más fanatizada, podríamos pensar, que realmente cree que luchar por la libertad es luchar contra gobiernos que fueron elegidos democráticamente. ¿Por qué lo creen? Porque están convencidos de que esos gobiernos llevan hacia el totalitarismo. ¿En base a qué? En base a nada. En base a nada, en base a que, como escuchamos en muchos cantitos, el virus no existe, ¿no? Por eso yo hablo de los nuevos fanatismos del siglo XXI, porque son fenómenos que en cierto sentido vienen de muy lejos, ¿no? Con fenómenos de ultraderechización de la derecha, y al mismo tiempo tienen características nuevas, donde donde es muy clara la presencia de lo emocional, de los afectos, de estas dimensiones, entre comillas, irracionales de la política a las que aludíamos, y donde estas formas, digamos, de argumentación en una comunidad democrática están completamente ausentes, ¿no? Porque, digamos, la idea de publicar, digamos, la idea de poner un cartel en el obelisco que diga no hay democracia, es ridícula por el simple hecho de que si no hubiera democracia no estarías en el obelisco con ese cartel. O sea, simplemente, ¿no? Bueno, infectadura, ¿no? ¿Cómo? Se instaló de la infectadura. Claro, ¿no? Entonces, claro, exacto, ¿no? Que es como publicar un titular de un diario que diga no hay democracia, ¿no? Cuando no había democracia no publicaban ese titular del diario. O publicar que no hay libertad de prensa y los titulares diciendo... ¿No? Sí. Entonces, evidentemente, bueno, eso es una búsqueda que busca, digamos, es una búsqueda de erosión que, bueno, evidentemente en algunos países no, y en otros países provocó otros procesos. Yo creo que más allá de las opiniones políticas de cada uno, y cada una es fundamental para las personas que somos democráticas estar alertas. Por eso pensaba, ¿no? ¿Qué tan blandos son esos golpes, ¿no? ¿Qué tan cerrada está la puerta de los cuarteles, ¿no? Definitivamente, ¿no? Hace poco un expresidente había mencionado la suspensión de las elecciones del año próximo, ¿no? Después atribuyó eso a una cuestión psicológica. Digo, eso, la infectadura y demás. Mira, puede haber sectores, primero creo que, bueno, no me voy a meter con declaraciones que realmente
está totalmente fuera de la realidad, digamos. Pero me parece que sí, cuando hablamos del nuevo fanatismo estamos hablando de un fenómeno global donde evidentemente hay sectores que, que van buscando esto que hablábamos, ¿no? De ir tratando de erosionar la legitimidad política, tanto de una fuerza política como de un proceso institucional. Ahora, yo creo que en el caso específico de la Argentina hay una serie de procesos históricos que son particulares, como en cada uno de los países, que tiene que ver con una historia muy específica de construcción colectiva de un proceso democrático, y también con el triunfo histórico del movimiento de derechos humanos, que agrega un blindaje adicional a las garantías que todos, o que la inmensa mayoría defendemos, ¿no? Y en ese sentido me parece que no es esa la discusión que hay hoy en Argentina, más allá de que eso sea siempre un tema que cuando aparezcan las voces de la intolerancia, que aparecen recurrentemente, como decíamos antes, hay que mantener siempre la crítica y el alerta. Te quería preguntar por el contexto pandemia mundial, crisis quizás del capitalismo a nivel mundial. Se ha escrito mucho sobre la suspensión de la normalidad y cómo sería ese restablecimiento o construcción de una nueva normalidad. ¿Qué tan optimista se puede ser? Eh, hay quienes incluso plantearon que estábamos ante la posibilidad de una salida al capitalismo más feroz, a que se replantee la relación entre el hombre y el prójimo, el hombre y el otro, al medio ambiente. ¿Qué tan optimista sos vos en ese sentido? Mira, yo creo que, digamos, la mejor manera del optimismo es no creer que la realidad va a funcionar sola, porque nada de lo que uno pudiera desear en términos de transformaciones estructurales que generen más justicia, más igualdad, más democracia, se va a producir por una pandemia. La pandemia, nosotros publicamos desde el programa Argentina Futuro un libro que se llama El futuro después del COVID-19, para promover, digamos, interpretaciones y lecturas desde el sur acerca de la pandemia, es un libro digital, y me parece que ahí está claro que, bueno, hay varios escenarios posibles, y también hay escenarios que son deseables, y que la manera en que abordemos esta situación de emergencia, esta situación crítica, ya implica intentos y búsquedas de ir construyendo un futuro más colectivo, más horizontal, con una relación distinta con el medio ambiente, tratando de buscar una convivencia plena a nivel social y también a nivel planetario, ¿no? Creo que eso, pensar en que el ser humano está en el centro, pensar en que la comunidad está en el centro y que no está en el centro la rentabilidad y la especulación financiera, es un proceso histórico desafiante que implica una construcción colectiva desde cada uno de los países, en articulación, buscando la mayor potencia posible, sabiendo que va a ser un mundo complejo, sabiendo que es un mundo donde hay procesos políticos múltiples y tensiones muy grandes y totalmente irresueltas. Quien asegure que vamos en una dirección inexorable, yo creo que se está dejando llevar por su propio deseo, y lo mejor es el optimismo de la voluntad. Hace poco pensábamos, recordando una entrevista que le había dado Cristina a Viñas, en donde Viñas le reclamaba de alguna manera que su optimismo lo desbordaba. Y Cristina le retruca que ella tenía la obligación como militante
política de ser optimista, alejándose de lo que ella ubicaba como un pesimismo crítico de la intelectualidad. Y ahí quería preguntarte por tu lugar, por cómo vivís esa tensión, viniendo de la academia. No es el caso de todos, también es un campo muy heterogéneo, pero en donde hay cierto escepticismo crítico, a veces hasta un cierto cinismo por ir a señalar lo que debería ser de otro modo, y distinguiéndose del campo de la acción política. ¿Vos cómo vivís esa tensión entre la academia y estar tan cerca del presidente? No, lo que pasa es que para mí el pensamiento crítico no es un pensamiento crítico de los presidentes, es un pensamiento crítico del poder con mayúscula. Entonces, yo creo que cuando las sociedades, o quizá a veces instituciones, o a veces sus presidentes logran grandes avances, el pensamiento crítico implica estar comprometido en esos avances, estar comprometido con el matrimonio igualitario, estar comprometido con las leyes de solidaridad social, con las leyes de protección social. Yo en ese sentido, digamos, creo que sería un largo debate, pero mi visión es que el pensamiento crítico no puede ser ajeno a los grandes procesos populares y a las tensiones que hay respecto de los poderes reales y de los poderes fácticos. Eso no quiere decir que uno tenga que perder de vista los errores que uno mismo o que las personas con las que uno trabaja puedan cometer, digamos, porque nadie es infalible, porque tener pensamiento crítico también implica permanecer alerta respecto a los propios errores. Y no, pero tengo una visión, digamos, distinta. Para mí jamás el cinismo puede ser crítico. Aquello que obedece a formas de buscar posicionamientos o visibilidad o, digamos, estrategias de ese tipo, que son estrategias propias de campos específicos, a mi juicio toma distancia de la manera en que a mí me gusta pensar en los pensamientos críticos. Bueno, además, en ese intercambio de Viñas y de Cristina por el año 2000, ella le retrucaba eso, ¿no? Como una obligación como militante política de ser optimista y de hacer las cosas, y no solo eso, sino también de creer que las podía hacer, ¿no? Que hay una creencia en que las podía hacer, si no, se queda en su casa, agregaba, ¿no? Y Viña le decía, ¿no? Que él, como la verdad que no tengo intelectual... presente, claro, yo no tengo presente esa entrevista, pero lo que te puedo decir es que si a vos, que es un lugar distinto, no tiene que ver ya con la pregunta que me hacía Sabrina, que era sobre mi lugar, digamos. Si a vos te toca estar en un lugar, creo yo, si a vos te toca estar en un lugar de liderazgo político, es un lugar, digamos, de mucha complejidad, y yo creo que es efectivamente sin optimismo de la voluntad, de la convicción, del hacer, de la concreción, y es muy difícil, porque lo que pasa es que te llueven críticas todo el tiempo, de todos lados y por cualquier cosa. Y hay veces, y son muchas las veces, que no importa lo que vos hagas lo que hagas te van a criticar. Entonces, claro. Bueno, digamos, hay una cuestión que es la moral no en el sentido, digamos, de lo correcto y lo incorrecto, sino la alta, tener la moral alta. ¿Cómo lográs que los líderes, que la gente que trabaja con ellos o con ellas tenga la moral alta en el sentido, digamos, de como un equipo de fútbol, digamos, de salir a ganar? ¿Cómo hacer para salir a ganar? ¿No? Y en ese sentido es un componente que tiene que ver con lo que veníamos charlando, porque es un componente, digamos, emocional bien y racional, y espacio racional de la función política y de la tarea política.
Ujú. Te puedo hacer una pregunta más sobre algo que dijiste al pasar y me pareció esencial sobre la función de lo crítico, no al presidente, no a la persona, sino al poder. Sobre todo pensando en el lugar que incluso tienen los medios, ¿no? Criticar es a la persona, cuando charlábamos sobre los tremendos titulares y las cosas que se han dicho de las personas, en lugar de debatir la relación al poder, a lo que se supone que es el bien común y toda la discusión que ahí cabe respecto de qué es lo común. No sé si es muy compleja o un poco naif, o las dos cosas, esta pregunta, pero si el poder no es la persona, no es el presidente, la vicepresidenta, ¿dónde ubicar hoy el lugar del poder? Y bueno, ahí está el problema, digamos, de la topografía del poder. La topografía del poder no es una casa, la Casa Rosada, el Palacio de Invierno, etcétera, etcétera, ¿no? La topografía del poder es otra, digamos, el poder es algo que está diluido en todas las relaciones sociales y que está al mismo tiempo concentrado en el poder económico, en el poder fáctico, en el poder mediático, en el poder político, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que entender es que cuando las sociedades se van complejizando y entonces salimos de la monarquía absoluta, ¿no? Donde uno sigue en la monarquía absoluta, hay una identidad entre poder económico, poder político, ¿no? Pero cuando vos entras en procesos tan complejos como es la vida democrática, donde vos tenés un Estado que es el resultado de múltiples luchas y factores y contradicciones, bueno, el Estado deja de ser una entelequia, una cosa sencilla de definir, del estilo de la Junta de Gobierno de la clase dominante o definiciones de ese tipo, para pasar a ser fenómenos de altísima complejidad, que son arenas de disputas, ¿no? Y que en algunos casos son, como en muchos países que han tenido democracia, muchas veces han ganado los sectores que representan a las grandes mayorías, a los sectores más excluidos. Entonces, identificar el poder con el poder político pertenece solo a una de todas las tradiciones de pensamiento, que es la tradición liberal. Solo la tradición liberal cree que el único problema es la independencia y la crítica frente al Estado. Bueno, hay veces que el Estado es la única herramienta que los subalternos tienen para protegerse de distintos poderes, poderes imperiales, poderes coloniales, poderes extranjeros, organismos multilaterales que imponen recetas económicas, pequeños grupos empresarios. Recordemos que hoy en el mundo un puñado de personas tiene la misma, digamos, el mismo patrimonio, los mismos ingresos que la mitad de la población del mundo. Ahí está el poder. Ahí está. Entonces, creer que el poder está en lo que elige la gente, bueno, a veces sí, a veces no, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, no. La definición de que el Estado es el único problema o el principal problema, yo no la comparto en absoluto. Yo creo realmente más bien al revés. Creo que lograr un Estado democrático, con capacidad de protección social, con capacidad de inclusión, con capacidad productiva, es algo decisivo en el siglo XXI. Bien. Bueno, Alejandro, muchas gracias por este tiempo. Para mí fue un gusto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Manuel, gracias a Verina. Que estés muy bien. Hasta luego. Adiós. Te agradecemos mucho. Hasta luego.